Estás escuchando Warhola, espacio personal y podcast creativo. Espero que los españoles no me maten por ese intro. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Warhola. En esta ocasión estoy un poquito menos emocionado de costumbre porque vamos a hablar sobre la más reciente película del director Pedro Almodóvar, siendo esta titulada Madres Paralelas, protagonizada por Penélope Cruz y Milena Smith. Antes que nada, aclarar que pues, este episodio tiene spoilers. Quizás spoilers no tan graves, pero pues quiero tener la oportunidad de hablar con total libertad de la película. Y pues sí, para aquellos que no la han visto, pueden tomarse este tiempo para salir, ir a verla, retomar el podcast. Y también si ya la viste y te quieres quedar, o en el muy especial caso de que no lo hayas visto, pero te valga madre y quisieras escuchar el podcast, pues eres bienvenido de todos modos. Y pues vamos a comenzar. Poniendo un poquito de contexto, perdón. Esta película trata, como su nombre lo dice, de dos mujeres. Penélope Cruz interpretando el personaje de Janice y Milena Smith interpretando el personaje de Anna. La historia principal cuenta en el momento en el que estas dos mujeres se conocen en el hospital. Ambas están a punto de parir. De hecho, me parece que tienen su embarazo el mismo día. O sea, paren el mismo día. ¿Cómo se dice? O sea, el verbo es parir, ¿no? O sea, tienen a su hija el mismo día, ¿no? Y pues resulta que tras esta conexión se separan y empiezan a vivir vidas separadas con sus respectivos recién nacidos, y eventualmente se vuelven a encontrar y es cuando la historia por fin arranca, ¿no? Debo decir con toda la pena del mundo que tuve muchísimos problemas con esta película. Principalmente yo creo que pues sí podría decir que tuve muchas expectativas con respecto a ella, primeramente porque pues, es Pedro Almodóvar, un director ya consagrado del cine español, y pues yo venía, por ejemplo, de ver una de sus películas más populares, que es Todo sobre mi madre, una película que vi el año pasado, que me encantó, por cierto. Llegué a hacerle un ensayo cuando todavía estaba en la escuela, de lo mucho que me había gustado y cómo Almodóvar trata temáticas quizás un poquito complicadas, quizás algunas que se podría decir que no le corresponden porque son temáticas quizás muy femeninas que él aborda de manera muy natural aún siendo varón. Y con todo esto, su estética, su ya consagrado lugar, como digo, esperaba demasiado esta película. Incluso me llama mucho la atención porque se hizo como se habló mucho respecto a la película por un póster que fue como censurado en algunos lugares, que mostraba un pezón. Este pezón simulaba, yo creo, y sin tratar de ser muy hater, porque a pesar de todo quiero ser crítico y objetivo con lo que digo, pero me pareció que hay actuaciones muy muy malas en esta película. O sea, yo creo que si acaso al nivel de una telenovela, en el sentido de que es exagerado en muchas ocasiones y hay diálogos que son dichos de una manera tan sosa que pareciera que no es una actuación en sí, una actuación per se, sino que se trata más de un ensayo. O sea, es como si yo te dijera no laves ese plato, ¿no? Y de una manera tan seca que no tiene una emoción. Entonces es diferente que yo te diga, no laves ese plato. O sea, con una emoción, quizás con una actitud detrás.
Entonces, muchos de los diálogos que aparecen en esta película llegan a ser incluso tontos, y la manera en que son dichos, que son actuados, pues nunca hace que uno como espectador diga, no, o sea, verdaderamente siente lo que está diciendo, y se ve que se metió demasiado en el personaje, ¿no? O sea, no, para nada. Fuera de eso, yo creo que quizás la que más podría decepcionar en esto es Penélope Cruz, por ya tener una carrera detrás, y que llegue a este punto quizás sería raro, perdón, pero sí. Hay muchas cosas que podrían haber sido mejores. Si bien la historia me parece que no es tan mala, es bastante interesante el hecho de cómo estas mujeres tienen una conexión por el simple hecho de haber parido el mismo día, de que sus embarazos fueron similares. Bueno, no similares. En realidad fueron embarazos muy contrarios, siendo Penélope Cruz un personaje que desea y está emocionada con respecto a su embarazo, y siendo Annie Smith, me parece que se llama, Milena Smith, perdón, siendo esta joven más conflictuada con el hecho de estar embarazada porque fue producto de una violación. Entonces son puntos de vista muy, muy distintos de una misma situación, en este caso el embarazo, y cómo se va desarrollando y cómo sus perspectivas van cambiando conforme avanza la historia. Es muy interesante de ver, y hubiera sido quizás muy interesante de abordar en un contexto quizás diferente, o siendo abordada de una manera distinta, y que es algo que yo siento que es lo que principalmente falla aquí, que es la ejecución. La historia base en sí es muy buena, lo digo, el guión es bastante interesante. Las intenciones que hay detrás son muy interesantes, se ve el punto al que quiere llegar la película, pero quizás la manera en la que es ejecutada no es la mejor. En el aspecto de fotografía hay muchos planos muy, muy secos, o que quizás haría como un estudiante de cine muy, pero muy primerizo. O sea, que es como solamente pongo la cámara y grabo. O sea, que no hay como una planeación detrás del plano. Que no hay como, ok, quiero armar este encuadre porque quiero proyectar esto en los personajes, quiero reflejar esto. Sino es como, no, pon la cámara y mientras salgan nuestras protagonistas, chulada, ¿no? Entonces se ve como algo muy, muy sencillo, y no como algo que sea como intencionado, ¿saben? Porque bien te podría decir, el estilo de Almodóvar nunca se ha caracterizado por ser, se podría decir, muy técnico, ¿saben? En el sentido de que nunca ha sido de planos exagerados, de propuestas de cámara increíbles, movimientos de cámara magníficos, de tener una escenografía elocuente, sino que siempre ha sido muy, muy de historias muy down to earth, se podría decir, muy aterrizadas, en el sentido de que lo importante aquí son los personajes, es la historia y es la manera en la que se desarrolla. No son películas quizás muy, muy naturales, muy cotidianas, se podría decir, pero ese es su estilo, ¿no? Es la caracterización que le da Almodóvar al tipo de historias que le gusta contar. En el sentido, también así es Todo sobre mi madre. Es muy sencilla, pues sí, es aparentemente sencilla, pero está muy trabajada detrás, ¿no? Hay mucho en la película detrás. Y aquí no, o sea, esa sencillez es simplemente sencilleza, no hay nada detrás, o sea, no hay nada que evaluar detrás de un plano, no hay nada que evaluar detrás de un diálogo, no hay nada realmente. Y eso es algo que pasa durante muchas secciones de la película, que uno como espectador sencillamente no siente nada. Yo rara vez les podría decir que deseo que una película se acabe. O sea, es muy, muy raro. Por más mal, no sé si esté dicho correctamente, por más mal
que me la esté pasando es raro que yo diga, no, sabes que ya quiero que esto se acabe. Es rarísimo. Y aquí me pasó demasiado. O sea, yo estaba ya, se puede decir, emocionado de que, güey, o sea, quiero que se acabe esta película para reseñarla y para expresar toda la decepción que estoy experimentando en este momento, ¿no? Y y sí, o sea, llegó a ese punto. O sea, he visto películas malas. Quizás hace poquito reseñé alguna en Letterboxd, siendo esta Depredador, me parece, la de 2018, que también, o sea, es una película mala, pero sabe que es mala, ¿no? Y ese es un punto bueno, es un punto a favor. Aquí es una película que pudo haber sido muy buena, intenta ser muy buena y no lo logra, o sea, no está consciente de cómo mejorarse, o sea, qué puntos tratar un poquito más. Como que digamos que se va como con la idea de que ya es buena per se, entonces se sigue por esa línea y nunca trata de mejorar, ¿no? Hay por ahí incluso un diálogo que te explican hacer como una tarta de huevo. Y si bien ese tipo de escenas generalmente sí hay como un trasfondo, a lo que quiero decir es que siempre se revelan muchos detalles de los personajes a través de estas escenas. En un diálogo quizás muy cotidiano se puede conocer mucho al personaje que está participando en esa escena, ¿no? Es algo muy común en el cine. Y aquí no, o sea, es que es eso, es muy soso y no hay nada detrás. Entonces, uno como espectador nada más ve la escena, ¿no? O sea, tú simplemente te quedas con dos personajes hablando como cómo hacer una tortilla de huevo. No recuerdo qué era, pero están preparando algo. Entonces tú nada más te quedas con la escena de, güey, pero ¿por qué Almodóvar puso una escena de cómo cocinar una tortilla de huevo? ¿Sabes? O sea, un omelette. O sea, ¿eso en qué afectaba a la película y por qué decidiría grabar eso, ¿no? Y así hay muchas escenas. Eh, Igual hay muchas subtramas que yo podría decir que no llegan a mucho. O sea, desde el inicio se establece como una subtrama con respecto a unos huesos sobre un pueblo que dirigen directamente al personaje de Penélope Cruz. Que si bien ya para el tercer acto tratan un poquito de retomarse esa subtrama y darle como un cierre, como que ya cuando la vuelven a abordar ya no tiene importancia, ¿no? O sea, tú ya como espectador quizás ya ni te acuerdas que eso estaba planteado en la película y pues nunca tiene como nunca afecta como la trama principal de la película. Es como, oh, se me olvidó que estábamos tratando esto y lo retoman y es como, pues sí, qué chido. Pero después de eso la película termina tan abruptamente que es como, o sea, pero por qué lo abordaron, no? O sea, en ese sentido hay muchos, quizás demasiados conflictos que son resueltos de una manera tan estúpida que quizás yo sé que estoy sonando quizás muy hater, pero es que sí se resuelven de manera muy tonta. O sea, ahora sí ya voy a decir un spoiler tal cual. Está el personaje de Janice, el de Penélope Cruz, y el de Anna, de Milena Smith, tienen una pelea por ahí a mitad de la película y digamos que hay como un plot twist y pues la película avanza, ¿no? Y ellas tienen pues ya un conflicto, ¿no? El personaje de Anna se entera de ese plot twist y pues se sale de la casa de con Janice y pues se regresa con su mamá, ¿no? Y tú dices, oh no, pues sí está pesado, ¿no? O sea, la abandonó, bla, bla, bla. Y se resuelve al día siguiente, o sea, literalmente a la mañana siguiente es como que el personaje de Anna le llama a Janice y es como, no, oye, ¿sabes qué? Sí, o sea, sí estuvo muy culero lo que me hiciste, bla, 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 pero al chile te perdono y a seguir la película, ¿no? Porque eso tiene que avanzar. Entonces es como, pues, güey, o sea,
Para empezar, ninguna persona actúa de esa manera y menos con el conflicto que te plantea la película, ¿no? O sea, uno como persona no olvida tan fácilmente un problema como el que la película te plantea, ¿no? O sea, no es algo que se resuelve de un día para otro, vaya. Entonces es algo muy estúpido y que se resuelve porque la película olvida que tiene un primer acto que abordar nuevamente porque lo dejó abierto y pues lo retoma así de en chinga, ¿no? Entonces es como, ok, hubiera sido muchísimo más preferible que Almodóvar hubiera dejado ese arco, por así decirlo, abierto. O sea, que nada más hubiera sido como para plantear la historia y avanzar a partir de ahí con la trama principal, a que en el tercer acto dijeran, no, sabes qué, tengo que volver a retomarlo. Y pues va, ¿no? O sea, lo meto y al final la película cierra. O sea, tú como espectador te digas como, qué chingados, eso fue todo. Entonces, sí, diría que es una pequeña gran decepción. Y pues no sé, realmente sería muy complicado de mi parte tratar de encontrarle algo bueno. Estéticamente es bonita, o sea, Almodóvar nunca ha perdido ese nivel de estética que lo caracteriza, perdón. Estos colores cálidos, quizás muy diferentes entre sí, muy veraniegos, muchos planos de ciudades, de pueblos, de España, que siempre son muy agradables de ver, que siempre siempre están muy presentes en las historias de Almodóvar. No desaparecen aquí. Incluso los pósters de la película, como digo desde el inicio, controversiales y todo, son muy bellos, o sea, están muy bonitos. El trabajo de estética detrás de la película, la neta, está muy, muy bonito. Pero creo que la idea que podría darles a ustedes, principalmente sería, la idea principal de la película está muy chida, la ejecución es muy, muy, muy mala. Y creo que para nada le llega a los talones a lo que Almodóvar está acostumbrado a hacer y a lo que uno como espectador esperaría, tanto del director como de los involucrados. Porque pues muchas veces realmente parece que estás viendo actores primerizos, que no es el caso. Y muchas veces hasta gente que no es actriz, actor, de manera profesional, ejerce trabajos de rol muchísimo mejores que los que se ven aquí en pantalla, ¿no? Entonces sí, esa sería para mí una conclusión. La idea estuvo bien, la ejecución estuvo muy mal. Y si me preguntaran a mí como espectador, güey, ¿debería ver esta película? No. Quizás podrías darte el tiempo, la neta, de ver otra cosa. Creo que esa sería mi recomendación, que te dieras el tiempo de ver otra cosa. Pero recomiendo al director, sí, totalmente. Creo que si quieres entrarle a Almodóvar, a Pedro Almodóvar, lo mejor sería que tomaras otra película. Yo personalmente recomiendo mucho Todo sobre mi madre, me parece una película bellísima. Y sí, recomiendo al director, no recomiendo esta película. Y si no tratas de adentrarte en el universo fílmico, en la filmografía de Almodóvar, pues sencillamente la verdad yo diría que busques otra cosa. Que si puedes invertir tu tiempo en algo que quizás como espectador te deje algo más, que deje una huella en ti y que no sea un viaje un tanto soso como el que yo experimenté aquí. Y pues sí, espero no haber sonado muy hater. Espero que no haya alguien por allá escuchando este episodio y que diga, no mames, este güey de Almodóvar. Al contrario, estuve muy fascinado con la película antes mencionada, Todo sobre mi madre. Y pues nada, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Este fue un episodio cortito, pero creo que se dijo lo que se tenía que decir. Y pues nada, espero que hayan disfrutado este episodio. Nos vemos en el siguiente. Y pues nada, bye. Gracias por escuchar este episodio de Warhola. No olvides seguirnos en Instagram como WarholaMX. Y si el proyecto es de tu agrado y quisieras apoyarlo, también contamos con Patreon. Una vez más, gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.